Hola y felicitaciones por continuar en el programa de cambio de estilo de vida Prodi. Hoy vamos a comenzar un nuevo módulo que es el módulo de salud mental. Para hacer todos los cambios que hasta ahora has visto en el programa de cambio de estilo de vida y para sostenerlos en el tiempo, es extremadamente importante que nuestra salud mental esté lo mejor posible para hacer las cosas que se deben hacer y mantenerlas. Por eso, el módulo consiste en 3 áreas, en 3 sesiones. La primera sesión va a ser conocer qué es el estrés, cuáles las respuestas naturales al estrés agudo, al estrés crónico y cómo el estrés se puede manifestar en nuestro organismo. En la segunda sesión vamos a hablar sobre estrategias para el manejo del estrés, para así reducir los síntomas tanto de estrés, ansiedad y depresión. Y en la tercera sesión lo vamos a dedicar al manejo del sueño para tener una adecuada higiene del sueño, que es un elemento fundamental a la hora de tener una adecuada salud mental. Muy bien, empecemos con la primera sesión, que es la sesión de hoy, va a ser acerca del estrés. Cuando hablamos de estrés, el primer elemento que debemos entender es la respuesta de lucha o huida. Esto viene con nuestra genética de supervivencia. Imagínense lo que vivieron nuestros ancestros cuando iban caminando y aparecía este pequeño gato enfrente. Si tú vas caminando en una llanura y te aparece un tigre de este calibre mirándote de esta forma, tenemos que tener respuestas inmediatas para o correr o pelear. Entonces, por eso es que se llama la reacción de lucha o huida. Los seres humanos durante los miles de años de evolución hemos evolucionado de una forma que nos ha permitido perfeccionar esa respuesta. ¿Por qué? Imagínense que habían 2 de nuestros parientes y uno tuviera una reacción de lucha de huida lenta y otro rápida. Y van caminando y aparece un tigre. El que tiene la reacción de lucha o huida lenta se queda observándolo, contemplándolo. Oye, ¿será una? Se lo comieron. Mientras que el otro ya tenía medio kilómetro de distancia. Entonces, esa es una reacción natural. Y el otro que sobrevivió fue el que nos heredó la respuesta, mientras que el que tenía la respuesta lenta no sobrevivió. La enseñanza con eso es que estamos diseñados para estresarnos y responder. Ahora, ¿qué sucede en nuestro organismo con esa respuesta? Imaginemos el mismo escenario. Viene el animal, no tenemos a dónde correr, tenemos que luchar. ¿Qué sucede? Se activa el cerebro liberando una serie de sustancias con adrenalina, cortisol y activando el sistema nervioso simpático, haciendo que se dilaten las pupilas. Eso nos aumenta el campo de acción. Se eriza la piel. Eso nos incrementa la sensibilidad ante cualquier cosa que nos toque. Se nos pone pálida la piel. ¿Por qué? Porque recogemos la sangre de los sitios donde no la necesitamos hacia los sitios que la necesitamos. No la necesitamos en la piel, por eso la persona se pone pálida. Además, si el animal nos corta, entonces tenemos menos sangre en la piel y sangramos menos. Mandamos sangre hacia donde la necesitamos. Corazón, que empieza a bombear, la manda al cerebro y a los músculos, al cerebro para responder rápido y a los músculos para movernos con agilidad. ¿Dónde más no la necesitamos? No la necesitamos en la parte digestiva. No nos interesa hacer la digestión en ese momento si no sabemos si este tigre nos va a comer. Y no necesitamos sangre en la parte reproductora porque tal vez ni nos vayamos a reproducir si ni siquiera sobrevivimos. Se reduce la sangre de todos esos sitios. Se aumenta en los músculos, se aumenta en los pulmones, se aumenta en el corazón y empieza el movimiento. Todo para una lucha, todo para una respuesta. Ahora,
En el mundo moderno no tenemos afortunadamente tanto este tipo de estímulos. Es más probable que uno vaya a cruzar una calle y venga un vehículo y uno sienta que lo va a atropellar e inmediatamente brincas hacia atrás o agarras a alguien y evitas. Y es una reacción que no piensas, simplemente actúas. Simplemente actúas. Es instinto básico. Entonces, esa es la respuesta natural ante un evento estresante agudo. Y todos la tenemos. Muy bien. Ahora vamos a movernos al siguiente elemento. Respuesta ante un evento estresante crónico. Crónico quiere decir que la amenaza no es instantánea, sino que la amenaza permanece allí por semanas e incluso por meses. Usualmente se habla de cronicidad cuando algo pasa de 3 meses, pero obviamente depende de qué se está hablando. Cuando la amenaza es crónica, por ejemplo, una enfermedad, cuentas por pagar, problemas financieros, etc., no vamos a hablar de eso en este instante. Cuando la amenaza se hace crónica, la respuesta al estrés cambia. Y para eso vamos a ver un concepto que se llama carga alostática, pero lo que quiero ver es que este concepto lo que explica es el tira y encoge entre la activación y la relajación. Porque un elemento característico de la respuesta aguda al estrés, de la amenaza del tigre, es que después de que usted mata a ese tigre y sobrevive, ¿qué hace el organismo? Le libera una serie de endorfinas, le libera una serie de sustancias que hacen que usted se sienta poderoso, poderosa, feliz, que se sienta que puede, y entonces le quitas la piel al tigre, le quitas los dientes, haces un collar y la amenaza se acabó. Entonces hubo un episodio de activación y relajación, porque la amenaza desaparece. Esa última parte es la gran falla o el gran problema en los estresores crónicos. Estresores, todo aquello que nos genera una respuesta de estrés. Los estresores crónicos nos hacen que nos estresemos, relajemos, volvemos a estresar, entonces viene ese tira y encoge. Vamos a verlo acá con esta figura. Tenemos aquí la línea de base que es el tiempo. ¿Sí? Tenemos en ese tiempo un estímulo agudo, un estresor agudo, por ejemplo un carro que nos quiere chocar. ¿Qué sucede? Que en la eje vertical tenemos el nivel de estrés. Vamos a poner, por ejemplo, la presión arterial sistólica. Entonces uno tiene una presión arterial sistólica en 110. Cuando viene un evento estresante agudo, inmediatamente la respuesta de lucha-huida se activa y la presión arterial va a subir. Uno evita el vehículo, pasó el susto, entonces viene la relajación al punto de equilibrio normal. Entonces es la carga y luego la homeostasis o balance. Eso es lo que pasa en un fenómeno agudo natural. Ahora, cuando el estrés es crónico, cuando el estrés está aquí, dándonos, enganchándonos con pensamientos, con amenazas, usted se acuesta a dormir y se para pensando en la misma situación, el evento estresante está ahí todo el tiempo, entonces ¿qué hace? Cada vez que llega el pensamiento te ala hacia arriba, te relajas, te vuelve a bajar, te vuelve a alar hacia arriba, vuelves a bajar, entonces es un tira y encoge. Pero ese tira y encoge con el tiempo va haciendo que este nivel basal vaya subiendo y se establezca en un punto nuevo. Entonces, el punto de regulación de esa persona antes era 110 milímetros de mercurio de presión sistólica, ahora es 140. Una persona normotensa, como consecuencia del estrés crónico, se volvió hipertensa. Y así estamos hablando de un solo parámetro, que es la presión arterial sistólica. Así ocurre con múltiples parámetros. Entonces, el estrés crónico va alando los valores normales del organismo hacia arriba hasta un punto en donde nos enferma y nos rebosa. En ese punto, las personas pueden desarrollar por estrés
una serie de síntomas que no saben a qué adjudicárselo. Por ejemplo, dolor de cabeza, falta de hambre, dolor en cuello y los hombros, porque acuérdense que para la lucha hay activación y contractura muscular, pero ya no estamos peleando con nadie y la contractura sigue. Nudos en la garganta, dolor de espalda, consecuencia de la contracción, peso en el pecho, consecuencia de la contracción, tensión muscular, malestar estomacal, la indigestión. ¿Por qué no se le deben dar noticias o malas noticias a una persona cuando está comiendo? Porque lo que usted desencadena el evento estresante, él quita sangre del tracto digestivo, que consume mucha energía. Y al él quitar esa sangre del tracto digestivo no se hace una buena digestión. Entonces, tú mueves la sangre de la parte digestiva y reproductora y la piel hacia los músculos. Para las personas que son sensibles a la parte digestiva van a tener problemas digestivos. Para las personas que son sensibles a la piel van a tener erupciones en la piel. Para las personas que son sensibles a la parte genital van a tener problemas genitales y de menstruación, etc. Además, falta de concentración, enfado con facilidad, la gente está con el vaso rebosado, intranquilidad, que es esa incapacidad para relajarse, dificultades para dormir que se pueden volver bastante serias, y eso lo vamos a hablar en la tercera sesión, sentirse triste o culpable, preocupación, cansancio. Hay gente que no logra entender por qué se cansa tan rápido a pesar de que no hizo tantas cosas, pero es porque estás con un estado de hiperactivación crónica, esos valores alados hacia arriba, que estás desgastado, ¿sí? Alteraciones del apetito, ya lo vimos, y pesimismo, todos los elementos. Entonces, cuando una persona sufre de estrés crónico, ese estrés puede transgredir o cruzar las fronteras de un rango aceptable normal a la enfermedad. Desde el punto de vista psicológico o mental, la alada es hacia ansiedad o depresión. Entonces es un paso previo que lleva lamentablemente a eso, que es el enfoque de este módulo. Entonces es una raíz enorme y por supuesto también alteraciones del sueño porque la mente está maquinando allí. Ahora, los estresores crónicos, elementos que son capaces de generar una respuesta crónica de activación, son amenazas de la sociedad moderna que pudiéramos decir que se dividen en amenazas importantes, amenazas pequeñas o amenazas insignificantes, y lamentablemente cuando ya hay enfermedad, la persona siente todos los síntomas, incluso si no hay amenaza. Veamos, por ejemplo, amenazas importantes, crónicas, violencia familiar. Si hay violencia dentro del hogar, si la mujer o el hombre o los niños están sufriendo de violencia dentro de la casa, todo el tiempo está la amenaza ahí de que te van a golpear o que algo va a pasar, física o mental. Está la amenaza todo el tiempo. No es el tigre, estás durmiendo con el tigre, estás viviendo con el tigre. Enfermedad, falta de escuela, en algunos casos para algunos muchachos ir a la escuela. Problemas para sostener la familia, problemas financieros, es una amenaza terrible que afecta a muchísimas personas. Desplazamiento del hogar, violencia en la comunidad y así muchas otras. Son amenazas serias que el organismo hace que se active. Amenazas menos serias pueden ser discusiones de familia, incertidumbres sobre el futuro. Amenazas menos significantes es tal vez entregar un trabajo que no tiene mucha importancia y eso te afecta como que si fuera algo muy serio. Entonces, el punto es que el organismo va respondiendo de forma más sensible porque el vaso está lleno,
y va haciendo que la respuesta sea más acentuada. La tarea nuestra es vaciar ese vaso, vaciar la copa. Para finalizar esta sesión, el plan de acción se debe enfocar en que debes evaluar cuáles son tus estresores. ¿Qué está generando una respuesta de estrés en tu organismo? A veces son fáciles de identificar, a veces no son fáciles de identificar, por eso es bueno conversar con las personas que nos rodean. Pero la identificación de los estresores es nuestra primera tarea, para luego movernos a la segunda, que es cómo puedo manejar esos elementos estresores. Si logras identificar los estresores, luego en la siguiente sesión va a ser cómo manejarlos. Entonces dedícate a identificarlos y a discutir en tu próxima sesión con el coach qué has descubierto y qué has aprendido de esto. Espero que esto te ayude. Sigue así, nos vemos en la otra sesión. Chao.